Hola amigos, qué gusto estar de regreso en sus casas, continuando con estos temas tan interesantes. El tema de hoy se llama desaprendiendo. Y bueno, terminamos la clase pasada diciendo que hay leyes naturales y espirituales y teníamos que saber cómo operar en ellos para tener el mejor resultado. Meditar en la palabra y dedicar tiempo a la palabra nos permite descubrir lo que está correcto y lo que nos conviene, ¿verdad? Terminamos diciendo en el Salmo 25, ¿quién es el hombre que teme a Dios? Él le enseñará el camino a escoger. Entonces, si nosotros nos sometemos debajo de la cobertura de Dios, Él nos va a enseñar. Si tenemos un corazón dispuesto, Él nos va a enseñar. Y nosotros vamos a aprender si tenemos un corazón dispuesto. ¿Cuál es la consecuencia? Dice que gozaremos de bienestar y nuestra descendencia heredará la tierra, ¿no? Qué padre. Entonces, cuando eres obediente y andas en los caminos de Dios, Él te rodea de bendición, de salud, de protección y de favor. Entonces, también esto implica, pues, que tenemos que regresar el cassette y borrar algunos archivos que estaban operando en nuestra vida y que funcionaban a veces automáticamente, funcionaban de manera como por default. Por default entraban esos archivos y tenemos que aprender a desaprender también. Lamentablemente, muchísimas personas están sumergidos en una derrota mental, pensando y creyendo cosas que no son ciertas, que no son verdad. O peor aún, conociendo la verdad, sabiendo lo que dice la palabra, no aplicarla en sus vidas por esos mismos archivos que te digo que están en operación y que surgen en las primeras de cambio, ¿no? Es decir, se inclina uno o se inclina la gente por las cosas que se ven. Cuando comenzamos a vivir, aprendemos de muchas maneras a enfrentar las situaciones o a defendernos y desarrollamos lo que los psicólogos dicen mecanismos de defensa. Entonces, muchas veces, inclusive en esos mecanismos de defensa, pues decíamos mentiras para poder protegernos de algo que pues se nos olvidó, que hicimos incorrecto, ¿no? Pero claro que eso no es bueno, ya luego lo aprendemos, ¿verdad? Y cuando llegamos a Cristo, esos mecanismos de defensa a veces siguen funcionando en la mente hasta que vamos madurando y conscientemente los vamos desechando junto con todas esas malas costumbres o creencias que pensábamos que eran correctas, ¿no? Como antes decíamos, por Dios santito, que me caiga un rayo. Entonces dicen la palabra, pues que tú sí seas sí, tú no seas no. Entonces ya luego nos dimos cuenta que ese hábito que teníamos, esas maneras automáticas o por default, pues no eran exactamente lo correcto y conscientemente cuando vas entendiendo, cuando te vas enfrentando con la palabra, pues los vas desechando, ¿no? Existen otros mecanismos de defensa, por ejemplo, la negación, que es una negativa consciente o subconsciente a enfrentar la verdad y tomar responsabilidad sobre de ella. Cuando la persona se entrega a una fantasía que es un escape del mundo real, como se va porque no quiere enfrentar lo que está viviendo, o un aislamiento espiritual, apartarse para evitar el rechazo. Otra es una regresión, retroceder nada más a los momentos que estuvieron menos traumáticos. O sea, son o mecanismos de defensa que podemos tener, pero que realmente no nos van a llevar a la victoria, no nos van a llevar a la sanidad interior. Dice en 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, aunque vivimos en este cuerpo, no militamos según la carne, o sea, no operamos en este nivel, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esto que estamos describiendo luego son fortalezas, son como patrones de pensamiento que uno empieza a edificar y se empieza uno a envolver en él. La palabra de Dios derriba argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, las fortalezas vienen siendo patrones de pensamiento que fueron programados en nuestra mente. Cuando vivíamos o cuando sobrevivíamos aparte de Dios, independientemente de Dios, cuando no teníamos a Dios como nuestro primer recurso, entonces tomábamos estos mecanismos de defensa. Cuando nos convertimos, pues desgraciadamente no nos
nadie nos presiona el botón de borrar. O sea, seleccionas todo, delete y ya comenzamos de nuevo. No, sino que tenemos que conscientemente cada uno de esos patrones irlos conquistando e irlos desechando de nuestra vida. No se borran los hábitos carnales que teníamos antiguos en cuanto a los patrones y mecanismos de defensa, pero nosotros lo tenemos que hacer. Entonces necesitamos aprender a desaprender y en ese desaprender darle enter y agregar todo lo nuevo. Haz de cuenta que nos van a dar una formateada a nuestro CPU, ¿verdad? Lo que se aprendió hay que desaprenderlo definitivamente. No nos conviene guardar esos patrones. Parece sencillo, ¿verdad? Pues sí es. ¿Cómo hacerlo? Bueno, por ejemplo, si fuiste mal educado, ¿será posible educarte bien? Pues sí. Si tenías un mal hábito, ¿será posible adoptar un nuevo hábito? Sí, sí se puede. Si creíste mentiras, ¿puedes renunciar a la mentira y ahora creer la verdad? Yo creo que sí podemos. Todo es posible si nos arrepentimos y pedimos perdón, Señor, perdón, porque yo creía esto, perdón, porque yo estaba convencida de lo otro. Por ejemplo, quiero dar un testimonio personal. Yo, cuando no conocía la palabra de Dios, ni tenía a Cristo en mi corazón, todo tipo de fábula, todo tipo de costumbre del mundo, yo la practicaba. ¿Verdad? Había una fecha en donde yo también decoraba y ponía telarañas y ponía murciélagos. ¿Cómo crees? Ahora lo veo y digo, ay, pues no sabía ni qué estaba yo haciendo. Estaba, o como cuando las mamás, ¿no? Que le cantan a los niños, ¿verdad? Que le dice, o le dicen, sana, sana, colita de rana. Pues, ¿qué es eso de colita de rana? Son conjuros. Viene uno repitiendo patrones de pensamiento, ¿no? Que se le queme la casa en la negra. Los maderos de San Juan piden pan, no le dan, piden queso, le dan un hueso que se le atora en el pescuezo. Háganme ustedes el favor. Pero lo repetíamos, ¿a poco porque sabíamos? No, lo repetíamos y lo repetíamos, estábamos inconscientes de las cosas que estábamos diciendo. Teníamos unas tinieblas en la cabeza, pero viene ahora la luz a nuestras vidas, obviamente vemos todo eso que estábamos haciendo y con mucha, siento yo que con mucho gozo, con mucho conocimiento, con mucha luz, con mucha buena disposición, soltar las cosas que eran infructuosas, que no tenían ningún futuro, ¿verdad? Y viene un cambio de actitud en nuestra vida y un cambio de vida totalmente, ¿no? Y es una lucha ahí, de repente sí causa una batalla, y podemos ser transformados porque tenemos la mente de Cristo cuando recibimos a Cristo en el corazón y estamos seguros que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Dice un lugar por ahí en Deuteronomio que no importa de dónde hayamos sido sacados, porque tú puedes decir, es que yo muy tarde recibí a Cristo, o otros, no, es que yo estaba metido en este rollo de la vida, o yo creía estas cosas tan negras, tan negativas. No importa de dónde nos haya sacado Dios, Él nos saca desde ahí y desde ahí nos lava, nos sana, nos perdona, nos viste, nos unge, nos instala y nos envía. Nos envía para que seamos luz ahora nosotros a las personas que no veíamos. Y todo esto se puede hacer con la mente de Cristo. Te quiero recordar Romanos 12:2 que dice, no se amolden al mundo actual, que era lo que yo hacía. No, hombre, yo era una gelatina, no tenía estructura, pero ahora tengo estructura. Ahora tengo estructura, qué bueno. Dice, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Qué tremendo, ¿no? Qué bueno. Ahora, en este tiempo así de lucha, de que estás dejando unas cosas y adoptando otras, pues sí hay una batalla en la mente. Yo le llamo a este campo de batalla como el campo de Ela, que era el campo donde estaban David y Goliat y todos los que estaban acá con David, todo el pueblo de Israel tenía miedo y estaban todos atemorizados y luego todos los de Goliat estaban echando miedo, no pueden, los vamos a derrotar y bla, bla, y pura. Entonces había una lucha ahí en donde David salió y dijo, no, pues no son con las armas normales, porque se quiso poner el escudo y el casco de Saúl, el rey. No, no es con ese tipo de armas, es con la palabra de Dios, es en el nombre del Señor de los ejércitos. Entonces, estas batallas se ganan con la palabra de Dios. Porque ya no pensamos como pensábamos antes, sino pensamos ahora como Cristo piensa, poco a poquito vamos instalando ese pensamiento en nosotros y después de pensar,
procedemos a actuar para que los pensamientos no solamente sean teoría, sino actuamos. Si una persona, por ejemplo, no ha perdonado a alguien o no se ha perdonado, entonces fíjate que aquí ocurre algo. El enemigo de Dios agarra ventaja. Cuando este es un campo difícil porque siempre que has sido herido, pues porque siempre que tienes que perdonar es porque estuviste herido y duele y no dan ganas de perdonar, dan ganas de decir, ¿para dónde se vayan? ¿Verdad? Pero fíjate que no conviene. Fíjate que desde la perspectiva de Dios y tenemos que abrazar su consejo y su mandato de perdona a los que te ofenden. Fíjate, en 2 de Corintios 2:10, el apóstol Pablo lo dice de una manera impresionantemente clara. Así que aquel a quienes ustedes perdonen algo, yo también lo perdono. Y se lo perdono si es que había hecho algo que perdonar por consideración a ustedes y en presencia de Cristo. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones, o en otro lugar dice sus maquinaciones. Entonces, si nosotros perdonamos, el enemigo no tiene parte contigo. Y estamos dentro del tema de todavía de sanidad y de larga vida, porque esto es un principio muy importante para que tú puedas tener éxito o puedas tener sanidad continua en tu vida. Por eso tenemos que desaprender a decir, esa persona, y le dices, no, si tú dices esas cosas, estás acumulando veneno para ti mismo y se va a desatar en una enfermedad. Así que el perdón es necesario. El perdón sana toda herida. Y cuando perdonamos, nosotros sanamos. Puedes decirlo tú en voz alta, cuando yo perdono, yo me sano. Cuando yo perdono, yo sano mi cuerpo. Wow, nadie sana para perdonar, no, sino las personas perdonan para sanar. ¿Ok? Así es. Ok, en el libro de Zacarías se nos presenta una escena muy interesante en donde Satanás acusa, fíjate, acusa. Zacarías 3 del 1 al 2 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. Está él teniendo una visión, el profeta Zacarías, el cual estaba sentado delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces la pregunta aquí es, si Satanás acusaba a Josué, el sumo sacerdote que estaba delante de Jesús, no va a tener ningún inconveniente en acusarte a ti o a mí. Si es que tiene de qué acusarte, por ejemplo, si tú no perdonas, él te va a acusar. O si tú haces algo que tú no confiesas, él tiene de qué acusarte. Entonces nosotros necesitamos confesar lo que si tuviste una situación en tu pasado, de lo que hayas tú hecho, cualquier cosa de la que tú ahora te avergüenzas, tú dile a Dios, o sea, no se lo tienes que decir a nadie, díselo a Dios, Señor, yo, escríbelo, rómpelo, yo confieso eso y el enemigo no tiene de qué acusarte jamás y puedes tener ventaja y así no dejas que el enemigo tome ventaja de ti. El objetivo del diablo siempre es que los pensamientos de él se infiltren en el creyente. El enemigo sabe que si puede controlar tu mente, podrá controlar tu vida. Por ejemplo, si te infiltra temor, miedo, entonces te controla. Pero si tú sabes quién tú eres, pues no te da miedo, sabes que tú eres hija de Dios. Si el enemigo no se puede meter con Dios o no se puede meter con Jesús, no se puede meter contigo, sobre todo si no tienes de que te acuse. ¿Ok? Por eso es importante que podamos someter nuestros pensamientos a Dios. Esto es un asunto de todos los días, esto de derribar los argumentos que se levantan en contra del conocimiento y ponemos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y puede ser ejemplos de todos los días, por ejemplo, cuando no reaccionas bien. A veces pasan cosas y no reaccionas bien, pero si tú te das cuenta inmediatamente le dices, papá, perdón, porque no tuve la mejor actitud, perdóname. Entonces obviamente vas a tener una oportunidad más adelante a que tengas un dominio propio. Por ejemplo, cuando no reaccionas bien, cuando juzgas a una persona, cuando no edificas, cuando maldices, cuando reniegas, todo eso cuando sucede durante el día y te das cuenta, porque el Espíritu Santo está contigo y te das cuenta, entonces pues ríndete delante de Dios y toma cautivo esos pensamientos a la obediencia de Cristo y entonces empieza tu renovación
continuamente. Y eso, ¿sabes qué? Eso guarda tu corazón. Si los síntomas, por ejemplo, de una enfermedad siguen, tú debes de preguntarte, examinarte a ti mismo, si estamos caminando en amor y en obediencia. Nos debemos de preguntar, ¿estamos dedicando tiempo suficiente para meditar en la palabra, para estar quietos? Y poner los caminos delante de Dios para que Él nos revele y nos muestre sus veredas. Fíjate, estaba leyendo el otro día Jeremías 23, en donde dice Dios, si tú estuvieras en mi secreto, si tú estuvieras en el lugar secreto conmigo, yo te revelaría las cosas y tú las conocerías. Y a veces nosotros estamos tan a la carrera y no nos sentamos quietos. Entonces, a veces tenemos algo persistente, un problema. No tiene que ser una cosa de sanidad, puede ser una cosa de economía, algo que está atorado, atorado, atorado. A ver, haz un alto en tu camino y medita. Dale tiempo que Dios te revele y pongas tu corazón en paz para que tú puedas estar claro, puedas ser sanado o puedan ser sanadas tus finanzas o tus relaciones o cualquier problema que esté sucediéndote. Fíjate, en Proverbios 4:23 dice, y nos advierte Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí salen todas las cosas buenas, de ahí sale la vida. ¿Verdad? Si tú guardas tu corazón, y tú guardas tu corazón cuando la llenas de la palabra de Dios. ¿Ok? Es lo más importante que tenemos que hacer en esta vida. No podemos vivir en una sanidad divina y mantener nuestra fe en alto si tenemos una dieta continua raquítica de la palabra de Dios. ¿Ok? Así que la clave es esa. Guárdatela en tu corazón. Dice en Proverbios 3, y con eso te quiero terminar, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la plata y sus frutos más que el oro. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. Largura de días en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Todo lo que Dios nos quiere dar, wow. Sus caminos son deleitosos, continúa diciendo, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Así que vamos a guardar esta información, este conocimiento en nuestro corazón y tomar la decisión de desaprender las cosas viejas que eran infructuosas y caminar en este camino de novedad de vida que Dios nos está presentando. Que estés muy bien, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima sesión.